Muchísimas gracias. Y es que en realidad estamos frente a un cuadro, sobre todo, de llamado de atención a la colectividad y a las autoridades, porque estamos hablando de una enfermedad autoinmune degenerativa e incurable del sistema nervioso central y que afecta a personas jóvenes a partir de los 20 años de edad hasta los 45 años de edad. Además, dentro de lo que se reportan, más mujeres que hombres, lo que se conoce, podríamos estar hablando de 3-1 frente a los cuadros que se dan. Esta es una enfermedad que se ha considerado catastrófica, que se la reconoce como tal y desde el Estado se le ha dado precisamente este calificativo. Pero entendiendo que es una enfermedad, y ustedes, quienes más nos podrán informar, que no tiene cura, es una enfermedad que se va degenerando en el tiempo, pero que requiere fundamentalmente de la atención en el tema gubernamental, porque estamos hablando de medicación que es escasa, costosa y que tiene que ser mantenida en su continuidad con todo lo que la ley y la normativa médica puede establecerse. Yo quiero invitar además a que ustedes no se muevan de esta sintonía porque es un llamado a la atención de cada uno de nosotros. Nuestros invitados, bien lo decía, es el doctor Trajano Lugo, Lucía Cedeño, que son pacientes de precisamente de esclerosis múltiple. Estamos hablando también con Rebeca Salvador, quien es madre de otra paciente y además nos acompaña Maricruz Isurieta. Tú también eres paciente, Maricruz. Yo quiero establecer un poco qué es lo que está ocurriendo en un preámbulo de lo que pasan ahora mismo ustedes como pacientes. Y quisiera sostener un poco esta información porque cuando hablamos de enfermedades de este nivel, lo vemos en una distancia tan apartada que parecería que no nos va a llegar. Y voy a empezar con Trajano porque cuando conocí a Trajano hace mucho tiempo en áreas más bien de análisis jurídico de otro de los programas que sosteníamos en esta estación, pues yo no me imaginé nunca cuando Trajano me llamó que podías estar precisamente en el rango ahora de paciente. Y por supuesto, cuando lo vemos mucho más cercano, cuando lo vemos además ya en las consecuencias también de la enfermedad, creo que nos ponemos a pensar un poco más cada uno de nosotros en que esto tiene que ser atendido de manera urgente y con todo el respeto que se amerita. Trajano, bienvenido, muchísimas gracias. Verónica, buenos días. Gracias a todos, gracias por estar aquí presentes. Antes de nada, debo de agradecer. Siempre ha sido un honor estar en estos micrófonos de Radio Democracia. Su papá, Gonzalo, usted, Verónica, dan oído especialmente a temas justos, a temas legales, a temas éticos. Y este es un tema legal, ético y justo de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, claro, lo verdaderamente importante de esto es que más allá de un padecimiento, hay que hacer conciencia de que hay acciones, hay medidas que se deben de tomar y que se han tomado. En realidad, en la parte jurídica o en la parte legal, nuestra misma Constitución prevé que el derecho a la salud está por sobre el derecho económico, está por sobre el derecho comercial. Y es precisamente eso lo que estamos ahorita por comenzar a conversar con ustedes. ¿Por qué? Porque es precisamente de lo que se han olvidado. O sea, es curioso. Los jueces han tenido más criterio médico que los mismos médicos o que las mismas autoridades de la seguridad social. ¿Por qué? Porque sí plasmaron en sentencias que no se cumplen y que eso vamos a hablar más adelante. Plantearon temas justos, recogieron la necesidad generalizada en realidad de toda una colectividad en una sentencia que es de obligatorio cumplimiento y que hasta hoy día no se cumple. No hace falta notificarles, no hace falta llamarles por teléfono, no hace falta mandarles ni siquiera una comunicación para que lo cumplan. Ya está notificado a su casillero judicial que cumplan la sentencia, háganlo. Y ese es un protocolo natural nada más dentro de lo que implica la jurisprudencia. Formalmente hablando, Verónica, a mí lo que más me ha llamado la atención de todo esto es que es muy común atropellar la justicia. Se ha hecho muy frecuente el atropellar temas justos o de cumplimientos legales. Como lo dije hace un momentito, ya existe una sentencia. Sentencia, perdóneme, Trajano, una sentencia que implica que, ¿qué es lo que ustedes buscaban a través de este proceso judicial?
Quizás quisiera comenzar que se acudió y el grupo de pacientes acudieron ya directamente a la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo ya se pronunció favorablemente. ¿A exigir qué? Que hay una medicación, la medicación que se llama Gilenya. Es una medicación probada, médicamente justificado su utilización, para que pueda ser utilizada para evitar la progresión de una enfermedad catastrófica, como usted bien dijo. Han salido medicaciones también que siguen este cuadro, pero que no han sido médicamente justificadas o demostrada su utilización. Eso hizo que el defensor del pueblo ratifique la compra de esta medicación y establezca todos unos protocolos a seguir, de seguimientos cada 15 días, de notificaciones, etcétera, etcétera, que no se han hecho todavía. Finalmente ya el tribunal, el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito, se pronunció en esta misma línea y emitió una sentencia ya formalmente en el 15 de agosto de 2018, en donde se pronunció en la misma línea, ¿ya? En donde se pronunció en el sentido de que debe ser obligatorio el cumplimiento de esta medicación y debe tener un stock para que el médico tratante tenga esa medicación a la mano para poder prescribir a los pacientes que lo necesiten. No han hecho ni lo uno ni lo otro, a pesar de que ya está recogido en una sentencia. ¿Y entonces, la argumentación sería? Bueno, la argumentación es varia y diferente. Yo diría que no es argumentación. Yo pienso que raya en la justificación de justificar lo injustificable. ¿Qué temas presupuestarios, qué temas de procesos, qué temas de compras públicas, etcétera, etcétera? No se ha llegado a comprar. A mí lo que me atormenta de esto es que la ley, y ustedes son los principales conocedores del tema, ¿cómo se atropella en este país? ¿Por qué hay que tomar medidas ya más drásticas para que se cumplan? Entiendo que no es necesario siquiera. Dicen que la ley es sorda, ciega y muda. Tiene que aplicarse porque se aplica, ¿ya? Y hay una sentencia tomada por un tribunal y que es de obligatorio cumplimiento en realidad. Y claro, vienen todas las justificaciones y las argumentaciones que se dicen para no cumplirla. Me llama la atención que, claro, en su momento el IES le financió directamente al gobierno, le dio un crédito al gobierno para que pague sus cuentas, sueldos, salarios, las necesidades varias, pero para atender necesidades reales, médicas, de vida. No tiene presupuesto. Y es lo que nos llama también la atención, en realidad, a todos los ecuatorianos. Maricruz, uno establece que este tipo de cosas solamente deberían respetarse desde la lógica, ¿no es cierto? Estamos hablando de una enfermedad que requiere una medicación específica con atención. No era necesario ni siquiera llegar a una instancia jurídica para que haya una obligación de carácter judicial para que se cumpla una normativa. Y ustedes me explicaban un poco que este tema de la medicación, porque habrá quienes ahora mismo que nos están escuchando dirán, bueno, pues si hay una medicación paralela, algo que va en el camino, bien podrían también utilizarla. Pero es que no es la lógica. Y además, porque las contraindicaciones o las complicaciones que podrían derivar de la utilización de otro tipo de medicamentos, ustedes ya la han vivido. Así es, buenos días con todos. Bueno, la verdad es que esta es una enfermedad, como habíamos dicho, que puede llegar a ser catastrófica y es discapacitante en personas jóvenes. El tipo de medicaciones que existen en el Ecuador para esta patología, esclerosis múltiple, hay 3 o 4, no sé si hay más. Y cada una debe ser utilizada según el caso del paciente, porque no todos los pacientes reaccionan igual. Esta es la enfermedad conocida como la enfermedad de las 1000 caras. Al ser una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, afecta todo el cuerpo. Entonces puede ser discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad cognitiva, discapacidad del habla, del oído, de cualquier parte del cuerpo. Y como no sabemos a qué parte va a atacar, entonces el médico es quien decide qué medicamento tiene que tomar cada persona. Todos estos medicamentos son medicamentos de altísimo riesgo, que tienen unos efectos secundarios muy delicados. Podríamos graficar un poco para que nuestra audiencia entienda de qué estamos hablando, porque esto no es, y tú me decías claramente fuera, esto no es tomarse un ibuprofeno. Entonces, claro, no estamos hablando de una complicación cualquiera. Ya, por ejemplo, el Avonex y el Reviv, que son ibuprofenos, que son, normalmente son con los que empiezan los pacientes. Son medicinas inyectables, el uno se inyecta 1 vez por semana, el otro se inyecta 3 veces por semana. Los efectos secundarios dan como gripe,
causa fiebre, causa dolor, causa molestias. Entonces el cuerpo tiene que acostumbrarse a este medicamento durante un periodo de tiempo, acostumbrarse a este medicamento para empezar a hacer efecto. El medicamento no cura, el medicamento lo que hace es retarda la progresión de la enfermedad, porque la enfermedad lamentablemente produce discapacidad. En el caso nuestro, Gilenya es un medicamento que entre los efectos secundarios produce una subida de presión. Es una pastilla. Sin embargo, la primera dosis debe ser tomada hospitalizado, porque tienen que monitorear presión, esta cosa de la respiración, el corazón, muchísimas cosas que hay que monitorear. Y el cuerpo tiene que ir acostumbrándose a estos efectos secundarios y el medicamento ir ajustando, el médico tratante ir ajustando, no la dosis, porque es una dosis única, se debe tomar todos los días, pero ajustando qué otros medicamentos pueden ayudar a contrarrestar los efectos secundarios. Sí. Entonces, cuando uno ya logra pasar esta etapa de los efectos secundarios, y entonces empieza a hacer efecto la medicina. El cuerpo está acoplado a la utilización. Está acoplado a la utilización de este medicamento y empieza a hacer efecto la medicina retardando la progresión de la enfermedad. Y en muchos casos también reduce los síntomas. Por ejemplo, en mi caso particular, yo llegué a estar un momento en silla de ruedas. Me costó 4 meses acostumbrarme a la medicina con unos dolores del cuerpo terribles. Y luego ya funcionó y empecé a caminar de nuevo y ahora ya estoy caminando normalmente y como ustedes me vieron estoy bien. O sea, tengo algunas síntomas. Recuperar es recuperar, ¿no es cierto? Sí, pero no necesariamente todo el mundo recupera. Okay. Entonces hay discapacidades que uno ya adquiere y ya se quedan. Y hay discapacidades que no son visibles. Por ejemplo, en todos nosotros tenemos un problema muy grave con la fatiga. La fatiga no es visible, la sentimos nosotros. Si yo les digo estoy cansado, me dicen, ¿cómo que estás cansado? Estoy cansada. Y es como que los pacientes de esclerosis múltiple es como que lleváramos a cuestas 1 galón de agua en cada brazo y en cada pierna. Todo el tiempo, para hacer todo, para cepillarte los dientes, para bañarte, para comer, para todo. Entonces es una fatiga extrema que la gente normal no se da cuenta y tal vez a uno le ven y, pero estás muy bien. Entonces, estos medicamentos que son de altísimo riesgo no pueden ser simplemente cambiados como decidió el IES, porque es más barato. Y el medicamento que nos quieren dar, que se llama Lebrina, es un medicamento que no tiene pruebas en pacientes, pruebas de efectividad en pacientes con esclerosis múltiple. Además, está dando reacciones adversas. Las personas que han tomado, no todas, porque obviamente no a todas les resulta bien, ni a todas les resulta mal, como tampoco los otros medicamentos, ¿no? No es que Gilenya les funciona a todos, ¿no? A algunos no les funciona, por eso hay algunas alternativas, opciones, ¿no? Pero no son muchas. Tenemos 4 alternativas. Y los que ya hemos pasado por un medicamento, por otro medicamento, ya vamos en el tercero, ya no nos quedan más opciones, ¿no? ¿Y cuál es la argumentación que puede dar la Seguridad Social respecto de un tema como esto? Porque cualquier persona con mínimo conocimiento de lo que es el área médica solamente establecería la necesidad de que quien está sintiéndose bien con una medicación debería seguirla tomando. Así es, realmente para nosotros no tiene ninguna lógica. Se supone que son personas que han estudiado medicina y tienen conocimiento de algo de medicina. O sea, una persona cualquiera de la calle sabe que un medicamento de alto riesgo tiene que ser utilizado como tal. No puede ser no son intercambiables. Como yo le decía antes, esto no es ibuprofeno, ¿no? Claro. Si usted se mete en internet y busca la molécula fingolimod, el único medicamento aprobado mundialmente es Gilenya. ¿Y este otro medicamento que ahora mismo está en circulación, de dónde salió? Creo que es de argentino. Me parece que es de una empresa argentina. Pero ¿Que está en estudio? No sé si estará en estudio, pero no hay estudios. A nosotros, o sea, la Defensoría del Pueblo dijo, ok, pueden comprar este medicamento y el doctor, el médico tratante decidirá qué les da a quién. Pero siempre y cuando ellos presenten estudios de bioequivalencia y de efectividad en pacientes. Más o menos nosotros lo que sentimos es que nos quieren tratar como conejillos de India. Prueben a ver qué pasa. Pero ya probaron algunos pacientes y ya vimos que lo que pasa es que les da más recaídas, que les produce mayor discapacidad. Entonces hay algunos pacientes que no queremos simplemente probar, porque claro, no vamos a afectar nuestra salud. Esto no es una cuestión de vida o muerte, pero sí es una cuestión de discapacidad y la discapacidad a veces puede ser irreversible. Entonces yo creo que se debería, ya no solamente como dice Trajano, este es un tema jurídico, nosotros ganamos un juicio. Pero es una cuestión de humanidad. O sea, no es... los derechos humanos también. Exactamente. Y hemos estado hablando mucho de aquello, pero claro, esta es la visión de quien se ve afectado directamente, con tanto dolor como puede sentirlo también una madre. Y por supuesto, Rebeca, en esa condición, y decíamos, han probado algunas personas de este medicamento
con las consecuencias lamentables de retrocesos en el proceso de enfermedad que sufren, por ejemplo, tu hija. Sí, buenos días con todos. Bueno, sí, mi hija tomó, lamentablemente, mi hija es paciente del Eugenio Espejo. Ella se acabó Gilenya en el hospital y el médico nos dio la opción de Lebrina. Yo consulté sobre si sería bueno o no sería bueno. Muchos me dijeron, sí, no hay problema, dale nomás, es preferible que se quede sin tomar medicamento, que tome eso a nada, porque ella puede recaer. Incluso el médico tratante me dijo, ha sido probado en pacientes sanos, entonces morirse no se va a morir. Entonces, pero va a ayudarle. Pero ¿qué pasó cuando mi hija empezó a tomar este medicamento? Inmediatamente después de la primera toma de Lebrina, ella empezó a tener punzadas en el corazón y se mantuvieron a lo largo de todo los días que tomó. Ella tomó 32 días esa pastilla. Pero en esos 32 días ella tuvo una recaída porque empezó con su fatiga, que como dice Maricruz, para ellos es crónica. A ella se le agudizó. Nuevamente volvió a cero, empezó con sus problemas de equilibrio, no pudo caminar ya bien, se tropezaba con mayor frecuencia y decayó. Entonces yo decidí dejarle de dar Lebrina. Yo dije, ya no más. En las últimas resonancias que le hicieron en el encéfalo, mi hija tiene un incremento de 5 o 6 lesiones más en el cerebro, cosa que no pasaba. Entonces, eso no se va a recuperar. Mi hija no se va a recuperar. No estamos hablando, yo he estado peleando en el Hospital Eugenio Espejo. Aparentemente hemos tenido el apoyo de los médicos, de la farmacia, de todo. O sea, todo el mundo nos apoya. Pero ¿qué me dicen ahí? No hay un comunicado oficial del ministerio. Todo lo que nos hemos enterado sobre el caso de Fingolimod ha sido a través suyo. Pero el ministerio no nos ha dicho nada. Entonces no podemos arriesgarnos nosotros a comprar un medicamento que es mucho más costoso. Me dijeron que la base que les habían puesto ahí en el hospital era de $40 por pastilla. Y nuestro medicamento Gilenya no llega a ese tope, por más que se baje y se baje. ¿Cuánto puede costar una pastilla de las que ustedes requieren? Entiendo que en el hospital llegan a darles hasta en $60 cada pastilla. Lo que en realidad resulta inmanejable para cualquier persona, en cualquier economía, si estamos hablando de que tiene que tomarla de manera diaria. Y además porque como decíamos, siendo un tema de derechos humanos, siendo un tema además de salud pública, lo que amerita y corresponde es que las autoridades, sea la Seguridad Social, sea el Ministerio de Salud, asuman la responsabilidad que se les está otorgando. Ahora, tu hija no está tomando medicación. En este momento hemos gestionado para conseguir Gilenya, pero es un medicamento que al hospital le dan en ese precio, pero fuera la caja de 28 pastillas vale $3,452. 28 pastillas. Entonces, imagínate, no hay presupuesto que avance. No hay presupuesto que avance. Entonces, hemos gestionado y todo para que mi hija pueda, pero con el peligro de que ya no se pueda seguir consiguiendo. Pero yo le dije a su médico tratante, no le vuelvo a dar Lebrina, porque ella retrocedió y a pesar de que volvió a tomar Gilenya, no se recuperó del todo. Entonces, estamos en estudios ¿para qué? Para que le den otra medicina distinta. Ya, digamos, el siguiente paso después de Gilenya, que se llama el Ocrelizumab. Este suero cuesta $30,000 y se pone cada 6 meses. Entonces, al Estado le salió más caro. Querían ahorrar, ahorita le está saliendo más caro porque entiendo que hay 2 o 3 pacientes que van a entrar al mismo estudio porque recayeron con Lebrina y ahora tienen que usar un medicamento más caro. Y es que es eso, ¿no? Nosotros no conocemos esta realidad y yo me declaro absolutamente ignorante en el tema y habrá un montón de nuestra audiencia que dirán, es una cuestión que ni siquiera la entendíamos claramente. En el caso de Lucía, por ejemplo, ¿has tomado la medicación? ¿Cómo va ese proceso dentro de lo que tú tienes, la cercanía con esta enfermedad? Y con un adicional que a uno sí le pone a preocuparse. Si es que el Estado no asume esta responsabilidad, para cualquiera de ustedes es solamente imposible. Y el deterioro puede verse muy rápido. Gracias nuevamente.
Bueno, yo no he tomado la medicación. No, en un grupo de pacientes no queremos correr el riesgo. Lo que te comentó este momento la mamita del Gen Espejo, Rebeca Salvador, que nos comentó. Nosotros, al tener ya un dictamen, una providencia, tenemos ya un juicio ganado, estamos esperando que nos entreguen Gilenia. Inclusive yo estuve ahorita subrayando lo que se dijo en las medidas cautelares que trabajamos que vamos a compartir con la Defensoría del Pueblo. Y aquí se indica en el juicio que se ordene al Ministerio de Salud Pública y al IES que se suspenda el medicamento llamado Lebrina hasta que se presenten los estudios de efectividad, eso no de bioequivalencia. Y se compre inmediatamente Gilenia. Y que el médico tratante sea el único que decida qué medicamento otorgar al paciente. Hasta ahora no se otorga, no se compra, se ha comprado Lebrina, más no Gilenia. Siguen en el mismo argumento y siguen bajo ese mismo esquema. Yo sé que esto resulta duro, yo más bien quiero ponerlo desde el ámbito de que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Medicamentos como estos, que son tan necesarios, en la ausencia de medicamentos como estos, ¿la expectativa de vida de ustedes varía? ¿El deterioro de todo lo que implica su vida varía? ¿En qué inmediatez, con qué rapidez podríamos ver deterioros? Porque, no sé, Mariquita, usted decía, esto quizás no es de una enfermedad que te lleva a la muerte de manera inmediata, pero ¿este deterioro puede ser tan grave y tan doloroso también? Bueno, sí. La verdad es que la clase más típica de la esclerosis múltiple es remitente recurrente. Esta enfermedad puede transformarse en progresiva primaria, progresiva secundaria. Cuando es remitente recurrente es una enfermedad que se da por brotes. Entonces tú tienes una recaída que te afecta a cualquier parte. Por ejemplo, en mi caso la primera vez perdí la vista del ojo izquierdo y en esa recaída ya pierdes lo que sea. Entonces, si no tienes la medicación adecuada para recuperarte, los brotes se tratan con corticoides. A veces tú sales de un brote y sales bien. O sea, no sales bien, mentira. Sales hecho pedazos después del brote porque el corticoide es muy fuerte, son dosis altísimas de cortisona. Entonces uno sale hecho pedazos, pero después de 2, 3 meses ya empieza a recuperarse y muchas veces uno recupera la falla. Pero la lesión que tiene, a ver, para explicarles un poquito, esta enfermedad es autoinmune, es como que ataca al sistema nervioso central, a los nervios. Es el cuerpo, en vez de atacar a las bacterias, ataca a la mielina que recubre los nervios, que es como un cable eléctrico, yo le comparo. Entonces se queda pelado el cable y empieza a circuitar. Estas lesiones ya no tienen retroceso. Esa mielina que ya se perdió ya no hay cómo recuperar. A veces uno puede recuperar la discapacidad parcialmente o totalmente, pero la lesión queda y esa lesión va causando nuevos síntomas. Entonces la discapacidad puede ser inmediata, puede ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero si no estamos protegidos por la medicación para que la enfermedad avance más lento, entonces esto puede ser en 5 meses estaremos en silla de ruedas, ciegos, sordos, mudos, ¿qué no más? Porque se afecta a todo. Entonces ese es el punto que nosotros necesitamos la medicación. Además, como son medicaciones, como decíamos, medicamentos de alto riesgo, si nosotros dejamos de tomar el medicamento se elimina del cuerpo en 48 horas y toca volver a hacer el protocolo de inicio del medicamento nuevamente. Y si es que ya puede ser que el cuerpo ya creó reacción o rechazo a ese medicamento y tenemos que ir a otro más potente. Claro. Que no hay muchos. Y la gama, exactamente la gama no es tan amplia. Tenemos uno más. Este es un llamado a las autoridades, sin lugar a dudas. Es un llamado a las autoridades al cumplimiento de una resolución que ya fue dada por el juez. Pero ¿qué pasa si es que esto no... y veo que ustedes están también pensando en acciones inmediatas. ¿Quién me va a hablar de aquello? A ver, es difícil tomar esa decisión porque es la vida nuestra la que está en juego. O sea, no estamos hablando de bienes inmuebles, como teníamos un programa antes de aquí. Hablábamos de proyectos inmobiliarios. Ya no es eso, es la vida de cada uno. Hijos, en fin. Aquí hay una orden de una autoridad que no se está cumpliendo. ¿Cuál es el camino para hacer cumplir esa orden de autoridad? Es presentar una denuncia. Que si es que no la presento hoy tarde, la presento mañana. ¿Por qué? Porque hay que sacudir un poquito el avispero para que se decanten los temas. Claro, es una orden que dio una autoridad, que fue un tribunal,
que no se está cumpliendo, y tendrán que ser los responsables de no cumplir, y no es a pretexto de que no me han notificado. No, pues ya en los casilleros judiciales ya les llegó la providencia debidamente en la fecha correspondiente que ya se indicó, para que sea cumplido. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Como dijo hace un ratito Lucía, ya no solo se trata de cumplir la compra de un medicamento, ya no se trata tan solo de que los médicos tratantes las prescriban y tengan un stock a su disposición para que puedan ser utilizados, sino que también se manda a mantener una reparación integral. ¿Qué es reparación integral? Es cumplir con el arreglo del daño causado. ¿Cuál es el daño causado? Material y también inmaterial. Pónganse ustedes a pensar, ¿cuál es el daño inmaterial de las personas que están padeciendo este tema al no tomar la medicación? ¿Cuál es el daño material de las mamás que ven a sus hijos que se están yendo para atrás? O sea, ¿cómo cuantifico yo eso? O sea, ya jurídicamente o ya legalmente hablando, ¿cómo yo le pongo precio a eso? Voy a acudir al juez y decir, ¿saben qué? Quiero que me reparen este daño integral. Ya está dicho. No se trata de eso, no estamos tratando de la... Porque no es algo que pueden solucionar. ¿Cómo yo puedo decir que desde hace 3 o 4 años dejé de trabajar? ¿Ya? Tuve que dejar de trabajar. Eso fue un daño real. ¿Ya? Inmaterialmente, ¿en qué tradujo eso? A un daño familiar. ¿No es cierto? A todos. ¿Cómo yo valoro eso? ¿Qué le digo al juez? ¿Esto vale $5 millones? No. ¿Esto vale 10? No. Vale eso o mucho más. No se trata de llegar a ese estado. Yo pienso que lo importante de todo esto es ya no solo sacudir a la gente. Decir que ya no hay que ser más papistas que el Papa. O sea, llega un rato que tener que haber llegado, tener una sentencia. Claro, no era necesario. Por supuesto. No era necesario. Por supuesto. Pero ya la tenemos. Y la vamos a utilizar pues también. Ya en última instancia. Tiene todo el derecho. Y además, yo creo que a la ciudadanía en general, lo único que corresponde en instancias como esta es exigir. Es exigir. Y el cumplimiento debe ser inmediato. Así es. Pues a ustedes, desde luego. ¿Qué puedo decirles si no solamente que estamos a la orden para lo que podamos hacer desde estos micrófonos? Muchísimas gracias. Yo no puedo dejar de agradecer. Siempre se caracterizó su radio de defender temas justos, de defender temas legales, de defender lo ético. Y yo creo que no hay nada más ético que lo que se está hablando en este momento. Y esto es importante. Por favor, Lucía. Gracias, Trajano. Sí me gustaría aclarar que nosotros luchamos por calidad. No estamos luchando por una marca de un medicamento. Que un medicamento sea calidad, que sea efectivo, que sea probado en pacientes. Porque como dijo Rebeca, ya Gilenya, que fue un medicamento probado, eficaz, eficiente, ya no le va a sentar a su hijita. Tienen que dar un medicamento con mucha pena, mucho más costoso, pero ese nuevo medicamento también tiene que ser de calidad. No pueden probar con un medicamento genérico o copia, como se llame, corriendo, pues, dañando al paciente y al entorno familiar. Tienen toda la razón. Y agradecerles a ustedes por haber puesto atención a esto, que amerita sin lugar a dudas la atención de las autoridades en el cumplimiento de algo que está establecido tan solo. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra con su caso. Muchísimas gracias por su presencia. ¿Continuamos? Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. Señoras y señores, retornamos al micrófono porque